Queridas, queridos, las invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para la reunión de hoy, ¿sí? Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, solo tú conoces nuestros deseos, temores, inseguridades más íntimos. Permítenos en la lectura de tu palabra encontrar seguridad, confianza y paz. De modo que seas tú, buen Dios, quien guíe nuestras vidas, superando nuestros pecados cotidianos y llevándonos a esa dicha, a esa felicidad eterna que nos invita este gran libro del Apocalipsis. Te damos gracias por ponerlo frente a nuestros ojos y te pedimos que seas tú, el espíritu de sabiduría y humildad en esta tarde. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a partir con una introducción al libro. Tenemos que este maravilloso escrito se presenta a sí mismo como un texto simbólico, un texto que a través de símbolos cuenta una revelación. No es un secreto. Muchos opinan a veces que este Apocalipsis tiene un lenguaje tan críptico que es solo para los elegidos, pero no es así. Porque en el contexto, aquellos a los cuales fue dirigido este texto sí entendían esos símbolos, que tampoco son tan extraños como para poder decir que jamás podríamos comprenderlos, como el cordero, los candelabros, los tronos, si es que alguno ya ha avanzado en la lectura personal. Es desde ahí que vamos entendiendo la forma en que el Apocalipsis se presenta a sí mismo de manera litúrgica. Quiero compartir rápidamente los tres primeros versículos del libro para que vayamos recordando de qué se trata. En Apocalipsis 1 dice, revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Revelación de Jesucristo es una sola revelación. No son revelaciones, es una sola revelación. ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Que, claro, nos dice lo que tiene que suceder pronto. Pero el Apocalipsis no es un libro que esté pensado para decirnos lo que va a acontecer en intervenciones de Dios que podrán ser inmediatas o futuras. No se trata de que sea Nostradamus o el horóscopo, sino que nos va a hablar, y para eso tenemos que prepararnos como cristianos toda la vida, a que se va a cumplir lo que tiene que suceder, que es lo único que tiene que suceder, que es la salvación en Cristo, la victoria de Cristo, como leeremos después, el primero que resucitó, el Todopoderoso, el primogénito de la creación. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que va a suceder, es la victoria de Cristo. Juan, como autor en cuanto a comunidad que escribe
hacia otras comunidades desde la inspiración de Dios. Lo que le preocupa es la fe de los cristianos que están siendo perseguidos injustamente por los romanos, que están siendo obligados a tener al emperador como una especie de Dios y rendirle culto. Juan necesita que la comunidad persevere en la fe. Por eso es un profeta, porque el profeta habla de Dios hacia una búsqueda de reacción en la comunidad cristiana. Exhorta desde la palabra de Dios para que entendamos lo que Dios espera de nosotros. Y eso es fundamental para entender el Apocalipsis. Es así que importa el presente, pasado y futuro de la iglesia como aquella que será salvada en Cristo. De ahí que la función y mensaje del Apocalipsis es profética, porque nos exhorta en nombre de Dios. No está hablando del futuro, está hablando de nuestro presente en Cristo. Y nos exhorta a mantenernos firmes en la fe, tanto a esos cristianos del final del primer siglo de la iglesia primitiva, hasta nosotros hoy. Mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque hay un imperio. Hay un imperio que quiere llevarnos hacia otros dioses. Que tengamos fidelidad a otros líderes mundanos y no a Cristo Jesús. El mundo no es tan diferente. No es tan diferente. Quizás tenemos menos violencia en el sentido dictatorial como el Imperio Romano, pero a la larga el mundo también nos moviliza a tener otros dioses, a perder la fe. Y por eso Juan nos exhorta para ello. De ahí que esta exhortación a nivel profético se utiliza a través de imágenes y símbolos que abundan alrededor del Apocalipsis. Y es así como vamos comprendiendo este lenguaje simbólico que ciertamente era más comprensible para aquellos destinatarios primarios del libro que a nosotros. Pero a la larga este lenguaje no busca ser un secretismo para los elegidos, como decía antes, sino que busca abrir las emociones en cuanto a la fe. Es un lenguaje poético, afectivo, apelando a las emociones del receptor, porque al mismo tiempo es litúrgico. Recuerden que acá dice felices, dichosos los que escuchen, feliz el que lee. Eso es lo que sucede en el culto. Uno lee un liturgo y los demás escuchan y participan. Este lenguaje del Apocalipsis nos pone en una vida constante de servicio a Dios en cuanto al culto como centro de nuestra vida cristiana. Por eso es dichoso el que habla y el que escucha, porque juntos forman esta comunidad que practica y se mantiene firme en la fe. Por eso esas imágenes van a ir tomando forma y vamos a poder ir comprendiéndolas de la mejor manera. Porque en ese lenguaje son nuestras emociones desde la fe. No se trata de entenderlo todo y racionalizarlo todo. Se trata de vivir la fe en un mundo en donde es difícil, en donde estamos plagados de tentaciones, de errores por nuestros propios pecados. Y vamos a poder ver cómo esos símbolos nos van ayudando a comprender que el verdadero sentido de la historia está en Cristo Jesús.
¿Les parece? Bien. Desde ahí entendemos que Juan, en cuanto a la comunidad de Juan que redacta este escrito para estas 7 iglesias que de alguna forma u otra conforman toda la iglesia cristiana. He ahí el simbolismo del número 7 de la totalidad, la perfección en Dios. Nos transmite aquello que vio. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos escuchan de Dios, a Juan no. Juan recibe una visión, él ve y escribe lo que ve. Ahí tenemos algo novedoso en cuanto al profetismo de Juan en comparación con el profetismo del Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento decían aquello que Dios les decía a ellos hacia los reyes o el pueblo que debía ser exhortado hacia la permanencia en la fe, hacia una conversión, un cambio de camino. Pero en este sentido, Juan es llamado a ver y a escribir lo que ve. Una revelación de Jesucristo, un desvelo sobre un misterio. ¿Se acuerdan a los que ya hemos estado aquí, que yo les explicaba, por ejemplo, el sacramento del altar, cuando se desvelan los elementos del pan y el vino, también se desvela un misterio. Ahí también hay un apocalipsis, ¿no? Es cuando logramos comprender que de aquello que vemos siempre, de lo que estamos acostumbrados, Dios hace algo nuevo. No es casual que al final del Apocalipsis, ¿qué va a decir Jesús? Yo hago nuevas todas las cosas. Les hice un spoiler terrible. Yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, yo me encargo de que aquella rutina, que aquella creencia, que aquella seguridad que tú tienes, ahora esté fundada desde la paz y presencia de Dios y no desde tu seguridad y tu control personal sobre lo que acontece en tu vida. Lo cual es una realidad totalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a sostenernos de cosas humanas para fortalecer nuestra vida y nuestra paz. Entonces nos aferramos a las personas, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a la casa, al auto, al perro, a la pareja, y todo eso es efímero, todo eso se va. El perro va a morir, el auto se va a echar a perder, la casa se va a derrumbar y la persona también se va a ir. ¿Qué es lo que queda? Tú y Dios. Ahora, desde tú y Dios, entendemos que aprendemos a vivir de una forma diferente, en donde podemos compartir todo lo que somos, todo lo que tenemos, para bien, no solamente mío, sino de todos. En donde mi paz es tu paz, en donde mi alegría es tu alegría, y no solamente para mí, en donde tratamos de alejarnos del control para poder vivir aceptando los miedos, aceptando las fragilidades y las vulnerabilidades de nuestra vida cotidiana. Para que así, cuando esas fragilidades y vulnerabilidades se muestren, sean evidentes, no perdamos la fe, sino todo lo contrario. Nos sostengamos en Dios más que nunca, para que no caigamos al abismo, sino todo lo contrario. En la peor de las batallas, en el más fuerte de los dolores, seguimos firmes en Dios, porque así es nuestra fe. Pero eso se aprende hoy, porque si lo vas a aprender cuando se muera tu mamá, va a ser un poco tarde. Lo más probable es que ahí busques culpables y seas una víctima de lo acontecido y no un protagonista de aquel dolor que quizás es desgarrador, pero que no puede alejarte de Dios.
Y esa es la diferencia entre los que creemos con fe y los que solo sienten idolatría hacia Dios, los que tienen a Dios como un ídolo para colgarlo ahí, poner atrás del auto Jesús te ama, tenemos una chapita y todas las cosas, corazoncitos y cosas lindas por todas partes, pero en realidad no es una fe firme. ¿Por qué? Porque se pierde al momento del dolor. Y justamente la idea de la fe cristiana es que en el dolor tú eres más fuerte, en el sufrimiento eres más duro, más dura, en la muerte tienes más vida que nunca, en la fragilidad eres más fuerte que nunca. Con eso no negamos la realidad, sino que aprendimos a vivir la realidad desde la perspectiva de la cruz, en donde somos victoriosos, a donde el mundo ve derrota. Y ahí está la diferencia. Desde ahí que el Apocalipsis entiende este término de servidores, porque todos nos servimos mutuamente desde la fe, no para nosotros mismos, sino para el bien común. Esa es la primera revelación que debemos recibir, que no es solo los misterios celestiales, sino el maravilloso don que Dios te da a ti para poder servir en este mundo necesitado. Porque esto no se trata de pastores y pastoras, se trata de creyentes. Acá no hay personas superiores a otras. Acá somos todos iguales a los ojos de Dios. Y en ese sentido, en esa igualdad, como creyentes, como servidores, todos servimos igual. Aquí es donde más se hace presente nuestra teología luterana de el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, que aquí todos somos iguales a los ojos de Dios y todos somos servidores en la iglesia. No solamente el pastor, acá todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a alimentar, a abrazar, a acompañar, a servir. No solamente los que estamos dedicados a esto como pastores y pastoras. En esa igualdad, queridos míos, debemos luchar por nuestra fe. ¿Por qué? Porque o si no, cometemos el peor error de todos, que es endiosar a personas que no lo merecen, que no lo merecen. ¿Mm? Porque uno se equivoca igual que el resto. No merecemos un, una idolatría pastoral que nos haga sentir superiores a aquellos que Dios hizo iguales. El problema es que el ser humano siempre tiene esta locura, esta necesidad de elevar a personas para seguirlos a ellos, cuando en realidad al único que tenemos que seguir es a Cristo y no al pastor de turno. Porque si siguen al pastor de turno van a caer junto con él. Si siguen a Cristo, no caen nunca. Así entendiendo nuestro servicio a Dios como cristianos y cristianas, Dios envía a un ángel, envía a un ángel para transmitir una revelación. En este caso, a otro servidor, igual que el resto, ¿eh? Es la misma palabra griega doulos, a Juan. Es un servidor que le habla a otros servidores. Y así, desde la palabra del ángel, recibe la palabra de Dios. Y ahora viene la gran pregunta, que es la que se están haciendo todos y todas.
Pues bien, ¿quién es ese ángel? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué hacemos? Le ponemos alas. Ya sabemos, obviamente, que es rubio de ojos azules, pero lo vestimos de blanco. ¿Qué hacemos con este ángel? ¿Mm? Claro, nuestra ingenuidad infantil que todos necesitamos, ¿no? Para acercarnos a la vida de fe, de alguna forma nos hace penetrar en esta experiencia angelical, así como María, por ejemplo, ¿no? Que el ángel mismo interrumpe su vida y le dice que va a ser la madre de Jesús. En ese caso era el arcángel Gabriel. Ahora no tiene nombre el ángel. ¿Qué significa ángel? Del griego ángelos. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué significa ese ángelos? Mensajero. Ujú. Así es, Alex, muchas gracias. El mensajero, el ángelos, era el cartero de la época, ¿no? Aquel que decía noticias públicamente o que enviaba un mensaje de eh, de una persona a otra, sin importar, y es en donde no tenemos que caer, en qué es lo que es o quién es ese ángel. Nosotros como cristianos nos enfocamos en qué, en el mensaje. Porque si nos enfocamos en el mensajero, podemos perder el mensaje pensando que es más importante. En este caso, lo único que importa es que Juan, que puede ser el apóstol o no, recibió una revelación que es la que nos va a contar ahora. Usualmente se habla de Juan como el apóstol en este caso, ¿no? Como si el apóstol Juan hubiese escrito el Apocalipsis. El problema es que no da mucho por las fechas, ¿no? Salvo que haya vivido 100 años, lo cual es casi imposible en ese entonces. Lo más probable es que haya sido un discípulo de Juan o discípulo de la comunidad de Juan. ¿Cómo son redactados casi todos los escritos bíblicos, ¿no? Y el Evangelio de Marcos no lo escribe Marcos, lo hace la comunidad de Marcos, ¿no? Salvo algunos escritos del apóstol Pablo que son de su autoría, pero en general, como les decía antes, no es relevante la autoría de los textos, sino más bien la pseudoepigrafía que se utiliza en la forma de escribir antigua. Por ejemplo, Sócrates nunca escribió nada, sino que es Platón el que traduce lo que Sócrates dijo, ¿no? Pero le pone su nombre. ¿Por qué? Porque honra a su maestro. En esa forma de honrar que para nosotros hoy es un plagio, antes era una forma de darle validez y honor a tu escrito. Y nosotros somos invitados en la lectura bíblica a leer primero el texto en su contexto para luego entenderlo en el nuestro. La Biblia siempre se lee dos veces, recuerden. En este caso, si nos metemos en el contexto de la época, entendemos que si se atribuye a Juan, lo que se está haciendo es atribuírsela a la escuela de Juan, al discipulado de Juan, a la comunidad de Juan. ¿Por qué? Porque ahí está la autoridad del texto, porque así yo digo, es como que nosotros escribamos una carta a la comunidad de Punta Arenas, en el sur de Chile, ahí en la Patagonia, y aunque la haya escrito yo,
para ellos va a ser la carta de Valparaíso. No importa el pastor X, es la carta de Valparaíso. Y eso es lo que sirve, es de una comunidad a otra comunidad. ¿Por qué? Porque compartimos la fe. Es así que este Juan atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y acá vemos algo muy importante en la palabra testimonio y atestiguar. ¿De qué palabra griega viene eso? ¿Saben ustedes? Sí lo saben, solo que no se acuerdan, pero lo saben. Viene de una hermosa palabra griega que se llama martiría, de la cual viene la palabra mártir, porque el mártir es aquella persona que está dispuesta a morir por su fe. Es el que muere dando testimonio de su fe. Y de ahí quedó el marturía como el mártir y el que da testimonio. El marturía en este caso no se trata solo de dar testimonio en un juicio como lo haríamos nosotros o de hablar de la palabra de Dios, no, es poner tu vida como prenda de esa palabra. Ese es dar testimonio de verdad a los ojos de la fe en Cristo. Y si no me crees, aquí está mi pecho. El testimonio en este sentido es un testimonio de vida sin miedo a la muerte. Ese es el mártir, porque el que muere en Dios resucita en Cristo. Y eso es un premio para el mártir. Por eso hay alguien que atestigua hasta la muerte. ¿Sobre qué? Sobre el testimonio de Jesucristo, que es quien dio testimonio hasta la muerte, el que estuvo presente hasta la muerte, el que desde la misma cruz pide perdón por sus adversarios y acusadores, el que desde la injusticia de la cruz le dice a uno de los bandidos que hoy estará en su reino. Así, ese testimonio es el que vamos a recibir. No es solo una palabra predicada, es el testimonio vivo de Cristo Jesús resucitado. Mucho más que una simple predicación. Y desde ahí que tenemos que entender algo muy importante sobre el Apocalipsis, y es que si nosotros leemos el Evangelio desde la experiencia de Jesús aquí en el mundo, desde la tierra, igual que los relatos del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, nos hablan de cosas de la tierra que nos van mostrando cosas del cielo. Pero en el Apocalipsis es al revés. Es el cielo, es Jesús resucitado el que baja a la tierra para dar testimonio. Ya no es lo que hizo Jesús, ni sus enseñanzas, ni mandatos, sino que se trata de una comunidad que ya cree, que recibe de Cristo desde el cielo un testimonio, una palabra viva, una revelación. Y acá entendemos entonces
que no se trata tanto el Apocalipsis de una cuestión moral, sino más bien de fe, de experiencia profunda de fe y de compromiso con esa fe. Ya no es de mandamientos, sino de tu capacidad de creer y confiar en Dios hasta las últimas consecuencias, que es lo que los cristianos van a necesitar. En especial las 7 iglesias a las cuales el Apocalipsis les va a redactar ciertas palabras que a la larga se traducen en nuestras propias experiencias de fe. Por eso Juan nos invita hacia la felicidad, ¿no? Y dice, felices, dichosos, alégrense. Es una alegría superior, es una alegría intensa, esa alegría a la cual Juan está invitando. No es el estar alegre por un chiste, no, no, es el estar alegre profundamente en tus entrañas. Esa es la dicha. Dichoso el que lea, los que escuchen las palabras de esta profecía. Ven que nuevamente entramos en un ambiente litúrgico. Hay alguien que lee, es uno el que lee, y muchos que escuchan. Feliz el que lea, es uno. Hay alguien que está sirviendo en la liturgia y lee como en el culto. Felices los que escuchan, la comunidad reunida que escucha el relato, las palabras de esta profecía. Tenemos dos condiciones importantísimas para esa alegría: la lectura y la escucha comunitaria. Nadie puede saltarse estos dos pasos. No es que yo voy y me mando solo a interpretar el Apocalipsis porque recibí una inspiración divina. No, se hace juntos en comunidad. Hay uno que lee y el resto que piensa, que escucha, que interpreta. Nadie aquí está mandado a mandarse solo, valga la redundancia. Desde ahí que debemos guardar, tener en cuenta estas palabras, que es la tercera condición. Leemos, escuchamos y guardamos en el corazón. ¿Recuerdan cuando María recibe la revelación y Jesús va creciendo? María guarda esas cosas en su corazón. Aquí es más o menos lo mismo. Se guarda la experiencia de fe en el corazón. Se guarda profundamente en el corazón. Se guarda todo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que guardamos? Y acá entramos en el segundo conflicto. Las palabras de esta profecía. Palabras y profecía. ¿Qué significa una profecía? Usualmente
siempre entendemos que la profecía nos habla del futuro, lo que ¿no? va a pasar. Ujú. Claro, esa es una de las interpretaciones, algo que se nos dice que va a pasar en el futuro, como las profecías de Nostradamus, que esas cosas se van metiendo en la cultura, ¿no? El tema es que, al igual que el ángel, la profecía es aquello que es dado por el profeta. Y el profeta es el que dice profecías. El profetés en el griego refiere a aquella persona que predica la palabra de Dios. Es un sinónimo de un predicador inspirado, que no necesariamente habla del futuro, sino que habla de Dios. El objetivo de la profecía no es hacer una predicción del futuro, sino hablar de Dios. Y eso es muy importante. Que Dios pueda revelarte cosas futuras puede ser, pero como sabemos y entendemos, no pasa mucho más que aquellas cosas que recibimos de manera vaga a nivel temporal, como estas cosas pasarán pronto, o la segunda venida de Cristo, antes de un cerrar y abrir de ojos, antes que se den cuenta, etcétera. Estas visiones temporales sobre la acción de Dios casi nunca puede ser equivalente a nuestra experiencia como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos queremos todo al tiro. Y ese ya viene, en general, solo nos sirve un tiempo, porque luego dejamos de esperar. Entonces, redefinimos la esperanza, que es precisamente el arte de esperar. Y esperamos que, esperamos que Dios se muestre, que Dios se revele, pero ya no como yo quiero, que es que baje Dios y diga, oh Rudy, a ti te vengo a buscar y al resto no, y a ti te subo al principado más importante, sino que Dios se muestre aquí en este mundo, para que me transforme mi corazón hoy y no cuando muera y resucite, que pueda yo servirle hoy y no después. Muchas veces queremos saltarnos el paso del mundo cuando en realidad tenemos que venir a servir acá y no en el cielo. Yo espero jubilarme acá, no en el cielo, diga. Desde ahí, que estas palabras de espíritu profético van dándonos sabiduría desde el cielo para vivir en la tierra. Ya esto no es para pescar la Biblia como una especie de trampolín y ¡pum! Para arriba y estamos todos salvados. No, esto es para servir. Si vamos a leer esto, si vamos a practicar esto, es precisamente para servir, no para ser servidos. Es para recibir a Dios y no para creernos dioses. Por eso, felices los que lean, los que escuchen, los que guarden, porque esos son los que viven la experiencia completa. Si yo solo escucho y no guardo, entonces se va. Si yo solo leo y no escucho y tampoco guardo, se va la experiencia. Debo escuchar la palabra predicada, debo
predicarla yo también y atesorarla en el corazón como la perla de mayor valor. Porque eso es, queridos míos, lo que va a darte vida en los abismos de muerte y fortaleza en toda debilidad. Por eso, lo más importante es que seamos felices. No es casual que este Apocalipsis parta con eso, ¿no? Felices, esto es para que seamos felices, no es para que tengamos miedo de la bestia del 666, ni de las siete cabezas del dragón, ni de las espadas, ni los sellos, ni los tronos, ni nada de eso. Esto no es para crear terror, como muchas veces nos han enseñado. Esto es para que seamos felices, dichosos. Si no vamos a leer el Apocalipsis para sentir dicha felicidad en Dios, entonces no lo leamos, porque lo vamos a usar mal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es para recibir la dicha de Dios y vivirla en nuestros corazones y vidas, para compartirla entre nosotros y que eso sea lo que defina nuestras experiencias de fe. Primero en comunidad y después a modo personal, porque el tiempo está cerca. El tiempo es hoy. Recuerdan que Jesús en el inicio de su predicación, ¿qué es lo que decía? Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Jesús trae ese reino a nosotros. El tiempo está cerca porque el tiempo ya se cumplió con Jesús y su venida. El tiempo es ahora. No tengo que esperar. Es hoy el día de servicio. Es hoy el día del Señor. Siempre habrá un mañana, pero Dios me llama hoy y ahora me está revelando hoy que busca que yo y que tú seas feliz, dichosa, dichoso por escuchar, por hablar, por recibir y guardar esta palabra desvelada de Dios. Y eso, queridos míos, es lo que tiene que empezar a transformar nuestra vida de fe. Porque el tiempo ya está. Es hoy. Es hoy cuando Dios quiere que vivamos de verdad. Es hoy cuando debes sentir dicha, felicidad intensa y profunda en Dios. Es hoy en que debes vencer tus miedos, especialmente aquellos que te paralizan, para sentir alegría en Dios. Porque de otra manera, no somos nada. No somos esos servidores a los cuales está dirigido este evangelio apocalíptico. Y si no lo somos, entonces lo debemos buscar. Y tenemos 22 capítulos para encontrarnos en él, porque ahora es el tiempo y cada uno vivirá un proceso diferente, pero con un objetivo común: sentir la dicha de Dios, sentir la felicidad plena
no porque se cumplen todos tus sueños, sino porque Dios está contigo y tú puedes servir a Dios. Todo lo demás viene por añadidura, diría el Evangelio. Todo lo demás viene después. Y así vivimos los cristianos y cristianas. Que el buen Dios nos permita leer, escuchar y guardar estas palabras y este espíritu de profecía en nuestros corazones. Que así sea en la experiencia de fe de cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, muy bien. Marav- Maravilloso. Me encanta que lo hagas lento porque así uno va, te entiendo mucho mejor, por lo menos yo que soy viejita. Gracias. Bien, bueno, gracias a ti, gracias a ustedes. Les quiero pedir que vayan leyendo el primer capítulo. O sea, pueden leer todo lo que quieran, pero vayan leyendo el primer capítulo del Apocalipsis, lean las introducciones de la Biblia. Ya son bastante buenas. La que usamos aquí nosotros tiene también anexos muy buenos abajo, las notas críticas en general. Vayamos buscando información. Si se meten a internet, van a encontrar una cantidad de basura, pero así cósmica. Eh, Así que todo tómenlo con pinzas. También lo que digo yo, todo tómenlo con pinzas, porque si es que hay un libro que ha sido mal leído, mal interpretado y mal compartido, es este. ¿Mm? Así que vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible para que nos haga bien, para que nos haga felices. ¿Mm? Pues Miriam. mira, yo leí la primera página y me llamó la atención que el número 7 sale muchas veces. Las 7 iglesias, las 7 voces. Muy interesante, como para interiorizarme un poquito con el tema. Y realmente toda la página es realmente precioso el contenido. O Ujú. sea, como poesía, como escritura, como historia sagrada. Así es. Sí, bueno, vamos a ir viendo todo eso. Por ejemplo, el número 7 es uno de los que más aparece. Aparece también, bueno, el 6, el 4, el 12. Eh, en resumen, el 7 siempre habla de algo que es completo en Dios, ¿no? Es el número de la perfección en la Biblia, como Me los 7 dones del imaginaba. Espíritu Santo, ¿no? Acá el 7 de las 7 iglesias automáticamente nos habla de que es para todas las iglesias, ¿no? De una totalidad. El 12 es el número del pueblo de Dios. El Mm, 6 que en general se habla aquí como del ser humano con el 6 porque habla de la imperfección, porque no es 7. mm. Y el 4 normalmente tiene que ver también con la humanidad, con el pecado, con la penitencia, la espera, dependiendo de cada texto. Hay colores, va a aparecer mucho el blanco como color de lo puro, de lo divino, el púrpura, ¿ya? Vayan anotando, ¿ah? Vayan anotando estas cosas porque así no se olvida y podemos ir retomando. Y como ustedes saben, a mí se me olvida todo, así que vayan anotando y ahí cuando aparezca algo que lo pasemos de largo, ¡pum! Interrumpimos y decimos, oye, ¿qué significa esto o por qué aparecerá esto? Y le encontraremos la vuelta entre todos. ¿Mm? Bien, bien, En ¿qué más?
En la introducción del libro está el significado de algunos símbolos y ahí está de los números. Bien, pues entonces cuando vayan apareciendo, espero vuestra sabiduría. Bien, queridos míos, queridas mías, esperamos vernos todos los miércoles entre 6 y 7 de la tarde. Normalmente deberíamos tener siempre la reunión, cualquier cosa, si no, yo aviso por el Instagram o por el WhatsApp. Nos vamos comunicando siempre, ¿ya? Cualquier cosa, anoten mi celular para que me escriban por cualquier cosa que necesitan, si es que van leyendo y quieren saber algo, escríbanme, yo feliz les contesto, ningún problema, ya aquí se trabaja en comunidad y todos juntos, ¿sí? Y no es molestia, y si molesta, se los diré, así que no se preocupen. ¿Mm? Por supuesto que este es un espacio abierto, todos pueden participar, así que bienvenidos y bienvenidas, pueden invitar a más gente también, mientras se porten bien y no me obliguen a echarlos, estamos perfectos. Perfecto. Entonces vamos a hacer una oración y así nos dejamos en las manos de Dios. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, gracias por esta experiencia que tú abres en nosotros y porque, aunque esto genera que tengamos que esforzarnos, que tengamos que estudiar, que interpretar, que ponernos de acuerdo, todo esto tú lo buscas para que seamos felices y que seamos felices juntos. Ayúdanos a mantener la unidad y la comunión en el Espíritu y que la lectura de tu palabra nos ayude a ser mejores cristianos y cristianas, mejores servidores y servidoras, para que así podamos decirle al mundo que tu reino está aquí presente y que nosotros somos parte de él para vivir en tu paz y en una vida abundante. Te pedimos que seas tú, en Cristo Jesús, quien hagas que esa vida sea también eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos míos, queridas mías, les mando un beso y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, muchas Muchos gracias. cariños. Muchas gracias. Saludos, saludos. Gracias a todos por participar. Nos vemos próxima semana.